Esto es Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Una ventana al mundo. Una pizarra abierta a nuevas miradas. Un espacio para pensar el cine y el devenir de las imágenes. Esto es Cineclubes, una experiencia sonora que nos conecta con la cinefilia. En el episodio de hoy comentamos 3 películas que están disponibles en plataformas y salas. En primer lugar, hablamos del cortometraje Domesticados de la directora Violeta Montoya, disponible en la plataforma Cinear. También el largometraje Las Nadadoras de Sally El Hosseini en Netflix. Y finalmente comentamos la nueva película del cineasta Nanni Moretti, Lo mejor está por venir. ¡Action! ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Cineclubes, aquí en Radio Bicicleta, episodio número 12, que nos encuentra aquí para compartir mucho más cine, más cineclubismo, más recomendaciones, más comentarios con todos ustedes. Le doy la bienvenida a mi compañera en este viaje cinematográfico también, Jimena Bustos. Hola Jime, ¿cómo va? Hola Andrés, ¿cómo estás? Sí, como bien dijiste Andrés, hacemos un recorrido por salas y también por plataformas, ya que, bueno, estamos muy acostumbrados también a ver cine desde plataformas, así que tenemos una perlita que hemos encontrado en Netflix y también en la plataforma Cinear. Y el gran cineasta italiano Nanni Moretti vuelve a compartirnos un largometraje después de unos años, y también vamos a estar hablando de este nuevo film que lo vemos en cartelera en algunas salas. Tenemos para proponerles una película en Cinear de Violeta Montoya que se llama Domesticados. Es una película, un cortometraje que intenta cuestionar, yo creo que más que intenta lo logra cuestionar, el control que ejercen los medios de comunicación y la producción en general audiovisual en distintas facetas, en distintos tiempos, y cómo direccionan de algún modo nuestra exposición, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestra rutina, en definitiva, y sobre todo ahora en la era digital, porque con las armas de las redes sociales se impulsan estímulos contundentes, muy frecuentes y anestésicos, como por ejemplo el poner me gusta a historias, posteos, carruseles, etcétera, por ejemplo en la red social Instagram, y así como otras, ¿no? Podemos hablar de muchas redes sociales. Es interesante cómo de manera experimental este trabajo con la voz en off que la misma directora lleva adelante, Violeta Montoya, va narrando como distintas facetas en donde el cuerpo humano es sujeto de una exposición y un control, de una violencia del control por esa, podríamos decir, como una autovigilancia, por saber que estamos siendo vigilados por otros que son propios pares, que nos consumen viendo nuestro quehacer diario o nuestra supuesta reproducción de un quehacer diario que a lo mejor no es tal, pero lo simulamos. Entonces es muy interesante cómo lo narra, cómo va contando desde otros años cómo era la reproducción y cómo hay una sobreproducción de imágenes, y eso hace que haya una tendencia a una ansiedad constante por parte de los consumidores y que se produzca un consenso tácito
para con esta nueva forma comunicacional que tenemos, que es muy perezosa por momentos, dominante y que genera una falta de comunicación también. Eso es muy llamativo, pero no podemos escapar de eso para poder comunicar algo, estar con el otro en contacto, porque somos todos rehenes de esto. Y es muy interesante cómo lo analiza la directora en este cortometraje. También habla de la estetización ya como juicio del gusto. Un me gusta no requiere una contemplación detenida, real, sobre lo que está viendo. Las imágenes no tienen como un valor de exposición a veces que demuestre alguna complejidad en cuanto a lo artístico, en cuanto a lo narrativo en sí, que se va perdiendo también, porque tampoco hay tiempo para eso, para una contemplación. Y no importa mucho lo estético, o sea, es como una búsqueda de lo más verborrágico en imágenes que se pueda transmitir y una pérdida del sentido del gusto por lo estético, sino que va más bien ligado a un reality, a lo que puede parecer lo más descontracturado y no pensado desde una composición, desde la iluminación. Sé mucho esto. Y es complejo hacer el análisis sobre la era en la que uno está inmerso constantemente. Y es muy loco cómo la comunicación va cambiando y cómo es un obstáculo para acelerados círculos de información que no sabemos bien a dónde llegan a veces, porque hay como una sobreproducción de imágenes que hace que uno esté como perdido en el medio, buscándole un valor que tal vez no lo tenga de una manera fuerte, ¿no? Con un poder, sino que se pierda, ¿no? Ese valor narrativo, y también puede afectar a la memoria en sí, a la memoria, a lo que recabamos como información, como lo útil y lo no, porque en realidad hay tanta contaminación que nos perdemos en todo ese mar de información gráfica, visual, audiovisual. Es muy interesante cómo lo plantean. También desde la fotografía digital, cómo va cambiando, porque no va pasando por procesos que sí pasaba con la fotografía analógica, y cómo al no existir ni parecido a un proceso de revelado, más allá de retoques, por supuesto, de postproducción, al no tener un proceso, no hay un tiempo de espera, todo es un vértigo y también se pierde porque no se plasma. No hay un momento de materializar eso porque no decidimos hacerlo. Queda ahí, queda en lo virtual, en lo digital, en lo efímero, y no sabemos si lo vamos a tener después, porque hasta nos olvidamos si tenemos esas imágenes guardadas y dónde y cómo. Es muy, muy interesante esto de no plasmar y de estar en una sociedad que está sujeto a esa exposición constante, porque su propio objeto es la publicidad y todo se mide por ese valor de exposición. Todo está vuelto hacia afuera y queda como despojado, como al descubierto, todo ese bagaje que uno pone de manifiesto, y una conducción también a una alienación del propio cuerpo, ¿no? Que se cosifica como objeto de exposición, al que constantemente hay que optimizar mediante el marketing, mediante el mayor valor que pueda tener en cuanto al vértigo, a que sea rápido, concreto, y tan rápido es que no lo podemos poseer, que se nos escapa. Es como una idea de no poder habitar en paz porque la frecuencia es tan alta, la que se maneja, que gatilla constantemente la ansiedad en las personas consumistas de esto, que somos todos consumistas de este vértigo. Es como para analizar, para ponerse a pensar, para debatir este trabajo que se puede ver en la plataforma de Cinear. Y por supuesto hay textos, citas que hace la directora de Susan Sontag sobre el tema de la fotografía puntualmente, de John Berger, del director alemán Wim Wenders y de Michael Foucault también. Interesante entonces para ver Domesticados, de Violeta Montoya, por Cinear.
Decíamos al principio de este episodio que estaríamos hablando de la nueva película del cineasta, guionista, actor italiano Nanni Moretti. Moretti tiene una especie de unos cuantos seguidores por estas tierras, la verdad hay que decirlo, ¿no? Cual Woody Allen, cual Almodóvar. Se podría decir que toda película de Moretti tiene ya un público casi asegurado. Eso lo notamos. Recuerdo el año pasado, Jime, cuando se hizo la retrospectiva de este gran cineasta en el Cineclub Hugo del Carril, que se pasaron todas sus películas. Cada función tenía una particularidad, el público se renovaba, había ganas de participar después con charlas, se prestaba mucha atención a las presentaciones de cada película. Y yo creo que Moretti es uno de esos italianos que cada tanto con sus películas, en mayor o menor medida, devuelven cierta fe en el cine y, en consecuencia, ¿por qué no?, en el humano o en lo humano, a través de sus películas a lo largo de las décadas, ¿no? Con sus personajes característicos, sus alter egos, todas las decisiones que toma en sus películas, tanto a nivel narrativo como estético, y todos los juegos hasta metas cinematográficos que pone en movimiento en sus películas, ¿no? En el cine de Moretti es muy común ver estos giros autoconscientes donde en las películas él de alguna manera se hace cargo desde dónde habla, desde dónde mira al mundo, desde dónde enuncia lo que quiere decir. Y también a veces ha hecho hasta ciertos ajustes de cuentas con sus posiciones políticas, con su país, con su militancia, en definitiva. Así que siempre que tengamos una nueva película de Moretti es para, te diría, celebrarlo. Así es, hace unos años estuvo en el Bafisi compartiendo charlas con el público argentino que sigue sus películas, por supuesto, de este reconocido director y guionista. Se pueden nombrar películas como Caro Diario, del 93, La habitación del hijo, del 2001, que estuvo en Cannes y obtuvo un premio, la Palma de Oro de Cannes, justamente. También Palombela Rosa, que es una película muy controversial, desde lo políticamente hablando, ¿no? Que ha generado muchos debates en su momento. El Sol del Futuro, del 2023, que es de la que vamos a hablar, o como le llaman también, Lo mejor está por venir. Tiene como distintos títulos, ¿no? La película que estuvo presente en Cannes también, en esta edición de este año. Abril, la película del 98, Mía Madre, Bianca. Él se lo ve también actuando en distintas facetas, ¿no? En toda su filmografía. La Misa ha terminado, Tres Pisos, una película del 2021. Habemos Papa, que también estuvo, recuerdo, en el Bafisi en el 2011 y en muchos festivales de cine, contando con una soltura y, bueno, muy característico de él, ¿no? Con ese toque de comedia que también le da por momentos a sus personajes. Recién la mencionaba, Jimé, el sol del futuro, el sol del mañana, o Lo mejor está por venir, como se la ha titulado, es la película de la que queremos hablar. Y la crítica la acompañó en gran medida esta película. Creo que lo encuentra Moretti en una de las comedias en línea con lo que ya en los 90 vos recién también hablabas de Caro Diario, Aprile, bueno, estas comedias en donde, bueno, él está frente a cámara, pero que teniendo como escenario principal a la ciudad de Roma, él va tejiendo sus historias que tienen mucho o bastante de lo personal, pero también pone en juego cómo el cine, en definitiva, es quien puede articular, sostener una vida. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, cine y vida empiezan a confundirse, ¿no? Creo que esta idea también en Moretti se hace presente. Dónde empieza y dónde termina la vida personal, dónde empieza, dónde terminan las fantasías que el cine pone en movimiento y que también delinean una identidad, un sentido de pertenencia. Y en esta película en particular,
Lo mejor está por venir, lo vemos a Moretti interpretando a Giovanni, un director de cine, ¿no? Ahí jugando con ese alter ego, pero un alter ego en realidad que tiene este juego de espejos, si se quiere, esta duplicidad. Un director de cine que interpreta a un director de cine, en definitiva. Y este director de cine, bueno, lo vamos a ver que se enfrenta a una serie de complicaciones, tanto en su vida personal como en su vida artística, ¿no? Moretti acá se permite reflexionar en torno al estado de la industria, a la confrontación que hay hoy entre quien intenta todavía hacer algo que podría decirse un cine más personal, tomar las riendas de un proceso creativo, y lo que se impone desde los ejecutivos de las grandes plataformas. Hay una escena genial, Jimé, que hay que decirlo, en un diálogo justamente con altos ejecutivos, donde Giovanni tiene que ir a tener como una especie de encuentro, una reunión, porque necesita fondos para terminar su película. Y en esa escena, con ciertas líneas de diálogo, se trasluce lo que les pasa a muchos cineastas hoy, ¿no? Esto de cómo hacerse con los fondos para terminar las películas y hasta qué punto se está dispuesto a ceder a las pretensiones de, llámese, las grandes productoras, que en este caso las grandes productoras están siendo las plataformas, las que están imponiendo las reglas de juego. La manera en que tratan de convencerlo, cómo debe ser el guión y los giros narrativos es genial. Sin duda ese momento de la película es genial porque también hay un tiempo de la escena que permite que la comicidad surja de manera muy natural. No es el estilo de remates y chistes que hay que forzarlos para provocar, ¿no?, la risa y demás. Acá hay algo que hasta en la propia expresión de Moretti aparece muy, muy bien. Y luego decimos, este director que está filmando una película sobre Italia, justamente sobre los años 50, la contrarrevolución en Hungría. Esto también le permite a Nanni Moretti hablar sobre las cuestiones que él ve como problemáticas, conflictivas, en definitiva, de partidos políticos a los que, bueno, él claramente siempre se definió y lo sigue sosteniendo como un hombre de izquierda, pero no como un apoyador o un adherente con una fe ciega sobre una visión política del mundo, sino también manifestando sus críticas a los acontecimientos, a las prácticas que también llevaron adelante aquellos que supuestamente venían o estaban trabajando para el Partido Comunista o, bueno, diferentes movimientos políticos, ¿no? Y decíamos, le pasa de todo un poco porque se está divorciando, porque la productora en su película lo abandona, le pasan cosas también con su hija, o sea, tiene una colección de problemas, podríamos decir, y entre medio, bueno, van sucediendo cosas que muestran el ingenio de Moretti en el guión, en esto que decíamos antes también, la autoconciencia, un poco de parodia de sí mismo, de otros momentos de su carrera, y citas cinéfilas, ¿no? Citas que también hacen a su visión del mundo y de la historia del cine, como lo es a Jacques Demy con la película Lola y, bueno, la Dolce Vita de Fellini. No faltará quien diga que esta nueva película de Nanni Moretti lo posiciona demasiado cerca de aquellas que quería hacer cuando era mucho más joven. Por otro lado, los más optimistas, bueno, también le destacarán que es un hombre maduro que todavía está dispuesto a cuestionarlo todo, que no se conforma con el estado de las cosas, sino que sigue arriesgando nuevas ideas y que no todo está perdido. Me parece que entre la nostalgia y el apostar por algo que todavía puede suceder dentro y fuera del cine,
dentro y fuera de la industria y de una vida en sí, creo que Lo mejor está por venir encuentra un cierto punto de equilibrio. Me parece que es una película más que destacable, valiosa dentro de la filmografía de Nanni Moretti. Bueno, la recomendamos, está en las salas para no desaprovecharla. En la plataforma Netflix podemos recomendar una perlita que se encuentra ahí, un film, Las Nadadoras, del 2022, dirigida por Sally El Hosseini, a partir de un guión que coescribió ella con Jack Thorne. La película está protagonizada por las hermanas que en la vida real se llaman Natalie Issa y Manal Issa, de Siria. Ambas fueron representadas por actrices que en la personificación cambiaron el nombre, la identidad de estas hermanas por Sara y Yusra Mardini. Esta creo que es una decisión no menor, a lo mejor por la temática delicada que tocan y por la experiencia de vida que las hermanas tuvieron que transitar en varios años. Comenzó el conflicto en 2011, ahí ya sentirlos más de cerca, en Siria, que venía siendo atacada por bombardeos constantes. La familia de ellas está conformada por 5 personas, los padres, una hermana menor y ellas 2, que deciden salir de Damasco, ciudad bombardeada, totalmente devastada, y constantemente veían que pares, amigas de la misma edad, iban falleciendo por bombardeos en cualquier lugar, en un club, en un campo de fútbol, en cualquier espacio civil. Veían el riesgo de seguir viviendo allí y tomaron la decisión de seguir los pasos de algunos amigos que se habían ido al exterior, por ejemplo, una amiga que estaba en una ciudad alemana, pero el primer objetivo fue llegar a Berlín. Empieza esa osadía en 2011, con la decisión tomada, invitan a un primo, DJ Nizar, para partir primero por mar, y fue una larga travesía donde se encontraron con otras personas que vivían de países como Afganistán, Ruanda, un montón de extranjeros que hacían comunidad con el mismo fin de llegar a destino, que era Europa. Algunos iban a Reino Unido, otros a Alemania, otros a Suecia, y en el camino iban perdiendo contacto debido a las decisiones que tomaban, porque la película narra cómo se aprovecha el ser humano de situaciones límite, críticas, para los futuros refugiados en Europa, porque vemos cómo le prometen llegar a destino mediante una balsa, cobrándole por persona $2.000, y cruzar así el mar Egeo hasta llegar a Grecia. Y estas nadadoras, porque las dos son entrenadas primero por su padre, Esat, que las entrenaba desde chica, con el objetivo de llegar a las Olimpiadas. El padre también fue nadador y después, entrenador de ellas. Las entrenó con mucha disciplina, pero la que más siguió esa forma estricta de entrenamiento de vida fue la menor, Yusra Mardini. Y se lanzaron a este viaje, y en medio del mar Egeo, sueltos todos, un montón de personas arriba de una balsa cruzando dicho mar para llegar a la costa griega, se encontraron con dificultades obvias, porque el bote era un bote muy castigado, ya estaba totalmente parchado y el motor no funcionaba bien, entonces se iba hundiendo, y por ello decidieron los que sabían nadar meterse al mar y así seguir tratando de poder llegar a la costa, ¿no? De sobrevivir para llegar. Y estas nadadoras llegaron junto con esta gente, con las cuales después fueron perdiendo contacto, como contaba antes, porque tomaban distintas decisiones a medida que iba pasando el tiempo. Pues se topaban con gente que los estafaba constantemente. En un momento le ofrecen por una determinada cantidad de dinero también viajar en un camión todos juntos. Después el tránsito era mediante un colectivo, no podían abrir las ventanillas y los dejaban en el medio de un bosque, y así seguían estas travesías increíbles para poder llegar a destino. Así fue que llegaron finalmente a Berlín y lucharon
con todo tipo de dificultad, obstáculos para poder obtener papeles, para hacer un trámite de reunificación familiar, para poder traer a la familia desde Damasco, que estaba huyendo también de casa en casa debido a los bombardeos, se refugiaban en casas de parientes para poder sobrevivir. Bueno, toda una historia muy, muy dramática, muy fuerte, donde se habla, por supuesto, del estrés postraumático por estar huyendo de una guerra y estar teniendo una dificultad constante para poder ser parte de una sociedad nueva, de una ciudad, en este caso Berlín. Un entrenador en un club les da una mano a estas dos hermanas y es quien contribuye a que la carrera de Yusra Mardini se concrete y pueda llegar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. Se pasaron unos años hasta que pudo concretar ese sueño, en donde no pudo representar a su país, Siria, como hubiera querido, porque ya no era posible que Siria fuera representada en las Olimpiadas como país por toda esta cuestión bélica que atravesaba, sino que fue parte de un grupo de refugiados, entre ellos había gente de Ruanda, de distintos países de Medio Oriente que participaban en estos Juegos Olímpicos de Río del 2016. Muy interesante la visión y el compromiso de esta directora y guionista, hija de padre egipcio y madre galesa. Ella vivió sus años desde muy joven en Gales y fue quien pudo también tomar esa posta y decir: quiero hablar de lo intercultural, ¿no? De lo que sucede cuando una persona tiene raíces diametralmente, realmente muy distintas a las del país donde vive. Ella estudió árabe y estudió Oriente Medio, también en Durham, y comenzó a trabajar como coordinadora de producción en documentales, siempre vinculados a la temática de Medio Oriente, y en 2003, incluso durante la guerra de Irak, conoció a esposa e hijos de un excombatiente del ejército de Saddam, y que la incentivó también a trabajar en ficción, pero apelando siempre a hechos reales. Siempre tuvo contacto con problemas bélicos vinculados a Medio Oriente, y es lo que quiso llevar siempre a la pantalla la directora Sally El-Hosseini. Así que muy interesante. Esta película estuvo en el Festival de Toronto y fue totalmente aplaudida en ese estreno mundial en 2022. También pasó por el Festival Internacional de Cine de Marrakech en el mismo año, antes del lanzamiento en streaming por la plataforma Netflix. Las nadadoras entonces de Sally El-Hosseini por Netflix. Vamos llegando al final de este episodio número 12 de Cineclubes en esta temporada número 4 aquí en Radio Bicicleta. Les invitamos a que nos acompañen, nos sigan por redes y las demás vías que tenemos de contacto. Les agradecemos por estar allí una vez más. Te saludo, Jime. Nos reencontramos en la próxima. Así es, nos reencontraremos en la próxima para compartir del cine que nos motiva a ver y encontrar perlitas por todos lados, ¿sí? Por salas, por plataformas. Así que gracias por seguirnos. Muchas gracias. Esto fue Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Producción general, Evelyn Melano. Operación técnica y edición, Santiago Izquierdo. Conducción y producción de contenidos, Jimena Bustos y Andrés Linares. Seguinos en Instagram como @cineclubespodcast y en Twitter @cineclubes. Seguí la programación de la radio en radiobicicleta.com.ar. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.